Mujer mayor engaña a hombre negro para que la embarace, pero su plan para arruinarle la vida te sorprenderá. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Suscríbete, dale me gusta y sé parte del sueño también. Marcus, un hombre joven de 28 años, salía de su trabajo en una oficina local. Alto, atlético, con una sonrisa que podría iluminar una habitación, Marcus había trabajado duro para llegar donde estaba. Había crecido en un barrio difícil, pero con esfuerzo y dedicación había logrado conseguir un trabajo estable, y soñaba con algo más grande para su futuro. A pesar de su éxito, Marcus nunca había olvidado sus raíces ni a su familia. Siempre mantenía su humildad y ayudaba a aquellos que lo necesitaban. Era un hombre de principios, con la vista fija en sus metas. Sin embargo, lo que no sabía era que alguien estaba a punto de utilizar su amabilidad en su contra. Ese alguien era Jennifer, una mujer mayor, adinerada, blanca, de unos 45 años, que vivía en una de las mansiones en las afueras de la ciudad. Para todos los que la conocían, Jennifer era una mujer sofisticada, elegante, siempre vestida impecablemente y con una vida aparentemente perfecta. Pero debajo de esa fachada había una oscuridad que pocos conocían. Jennifer había vivido su juventud sin preocupaciones, casada con un hombre rico que le había permitido vivir una vida de lujos. Pero los años pasaron y su matrimonio comenzó a desmoronarse. Después de varios años de infidelidades por parte de su esposo, finalmente se divorciaron. Aunque había quedado con una buena suma de dinero y su mansión, Jennifer sentía que algo le faltaba. Quería venganza. No contra su exmarido, sino contra todos los hombres. Especialmente contra aquellos a quienes consideraba inferiores. En el fondo, Jennifer siempre había albergado prejuicios raciales. Aunque se rodeaba de personas que fingían ser modernas y tolerantes, nunca había superado su desprecio por las personas negras. Para ella, las personas de color eran herramientas, algo que podía usar y desechar a su antojo. Así fue como comenzó a idear un plan macabro. Un día, Jennifer notó a Marcus mientras él trabajaba en un proyecto de remodelación en su vecindario. Al observarlo, vio en él una oportunidad. Era joven, atractivo y, sobre todo, confiado. Decidió que él sería la pieza central de su plan. Sabía que su riqueza y su posición social le daban una ventaja sobre él, y decidió usar todo eso para manipularlo. No se trataba solo de tener control sobre Marcus. Quería destruir su vida, y lo haría de la manera más despiadada posible. Todo comenzó con una casualidad. Jennifer se encontró con Marcus mientras él salía de una tienda del vecindario. Con una sonrisa coqueta y un tono amigable, inició una conversación trivial sobre el clima, el vecindario y su trabajo. Marcus, siempre educado y respetuoso, le respondió amablemente, sin imaginar lo que ella tenía en mente. Durante los siguientes días, Jennifer buscaba constantemente la oportunidad de encontrarse con él en diferentes lugares del vecindario. Primero en la tienda, luego en el gimnasio local, y finalmente durante una carrera en el parque. Jennifer, consciente de su atractivo y de su experiencia manipulando a hombres, comenzó a ganarse la confianza de Marcus poco a poco. Empezó a invitarlo a su mansión para ayudarla con pequeños arreglos, pagándole generosamente cada vez. Aunque al principio Marcus no sospechaba nada, había algo en la forma en que Jennifer lo miraba que lo incomodaba, pero no dijo nada. Después de todo, era un buen cliente, y el dinero que ganaba era difícil de rechazar. Un día, Jennifer lo invitó a una cena en su casa para agradecerle por su ayuda. Marcus, aún sin sospechar sus verdaderas intenciones, aceptó la invitación. Cuando llegó, la mesa estaba decorada con elegancia, la comida estaba servida con precisión, y el vino fluía libremente. Jennifer, siempre con una sonrisa seductora, lo elogió durante toda la cena, hablando sobre su carácter trabajador y su determinación.
Sin embargo, Marcus comenzaba a sentirse incómodo. No era normal que alguien como Jennifer mostrara tanto interés en alguien como él, o al menos eso pensaba. Pero fue después de la cena cuando todo cambió. Jennifer, mostrando una vulnerabilidad fingida, comenzó a hablar sobre cómo se sentía sola, cómo había sido traicionada por su exmarido y cómo había perdido la fe en los hombres. Dijo que Marcus era diferente, que él era amable y respetuoso y que le había devuelto la esperanza en las personas. Marcus, incómodo, intentó rechazar los halagos, pero Jennifer estaba decidida. Se acercó más, tocando su brazo suavemente, y antes de que él pudiera darse cuenta, lo estaba besando. Aunque su primer instinto fue apartarse, Jennifer lo convenció de que no había nada malo en lo que estaba pasando. Era solo un momento entre dos adultos. Marcus, atrapado entre la incomodidad y la presión, cedió. Aquella noche fue la primera vez que estuvieron juntos. Pero lo que Marcus no sabía era que Jennifer había estado tomando píldoras para la fertilidad, a pesar de su edad. Su plan, desde el principio, había sido quedarse embarazada. Lo que sucedió en los días siguientes fue solo el comienzo de una pesadilla para Marcus. A pesar de que Jennifer le aseguró que todo estaba bajo control, un mes después, recibió una llamada que lo dejó paralizado. Jennifer estaba embarazada. Marcus no podía creerlo. ¿Cómo había pasado esto? Ambos habían acordado ser cuidadosos, y ahora, de repente, su vida daba un giro inesperado. Jennifer, por su parte, estaba triunfante. Lo había atrapado. Su plan, aunque cruel, había funcionado a la perfección. Ahora tenía a Marcus exactamente donde lo quería. Y no solo planeaba obligarlo a hacerse cargo del bebé, sino que también quería arruinar su vida. Sabía que, en su sociedad, un hombre negro que hubiera dejado embarazada a una mujer blanca enfrentaría un juicio implacable, y ella estaba más que dispuesta a usar todos sus recursos para asegurarse de que Marcus pagara un alto precio. Marcus, devastado, comenzó a darse cuenta de la gravedad de la situación. Había sido engañado, manipulado y ahora enfrentaba un futuro incierto. Intentó hablar con Jennifer, pero cada vez que lo hacía, ella lo ignoraba o lo manipulaba aún más. Finalmente, en un acto desesperado, decidió buscar ayuda legal. Pero lo que Marcus no sabía era que Jennifer ya había hablado con sus abogados, y había comenzado a preparar el terreno para una batalla legal que lo dejaría sin nada. El primer golpe llegó cuando Jennifer comenzó a difundir rumores en el vecindario. Decía que Marcus la había seducido y que, a pesar de su edad, la había engañado para quedarse embarazada. Utilizando su posición social y su riqueza, Jennifer comenzó a construir una narrativa donde ella era la víctima. La sociedad, siempre lista para creer lo peor de los hombres negros, comenzó a volverse en contra de Marcus. Los amigos de Jennifer la apoyaban incondicionalmente, mientras que Marcus se encontraba cada vez más aislado y sin opciones. La tormenta que se avecinaba estaba lejos de terminar, y Marcus, atrapado en una pesadilla, aún no sabía que lo peor estaba por llegar. A medida que pasaban los días, la vida de Marcus se transformaba en una tormenta incontrolable. Lo que comenzó como un romance aparentemente inocente se había convertido en un desastre monumental. Las miradas de los vecinos, que antes eran amables, ahora eran juzgadoras. Las amistades que había construido a lo largo de los años comenzaron a desmoronarse, y el respeto que se había ganado a través de su arduo trabajo se evaporaba rápidamente. Jennifer, por su parte, disfrutaba cada momento. Había perfeccionado su plan, usando su poder y sus contactos para moldear la narrativa a su favor. Sabía exactamente cómo manipular a la opinión pública, y con su posición privilegiada, todo estaba de su lado. Las reuniones en los círculos sociales eran una oportunidad para hacer que su historia se escuchara. En cada cena, cóctel y evento, repetía la misma versión. Marcus me traicionó, me utilizó,
y ahora me ha dejado sola con este embarazo no deseado. Y, aunque todo era una mentira, la gente la creía sin cuestionar, porque Jennifer era una mujer blanca rica y Marcus, en cambio, un hombre negro trabajador. En esa sociedad, los prejuicios ya estaban grabados en las mentes de las personas. Mientras tanto, Marcus intentaba comprender lo que había sucedido. Aún no podía procesar cómo alguien podría hacer algo tan cruel y meticuloso. En su confusión, buscó a sus amigos cercanos para obtener apoyo, pero cada vez que intentaba explicar la situación, se encontraba con incredulidad y desconfianza. «¿Cómo es posible que una mujer como Jennifer te haya manipulado?», le decían. Incluso aquellos que lo conocían desde hacía años no podían comprender cómo había terminado en una situación así. Las mentiras y manipulaciones de Jennifer estaban teniendo el efecto deseado. Marcus estaba quedando completamente solo. Con el peso del embarazo de Jennifer colgando sobre su cabeza, Marcus decidió que necesitaba asesoría legal. Encontró a un abogado especializado en derechos civiles, alguien que entendía los casos de discriminación racial y que estaba dispuesto a escuchar la verdad. Sentado en una oficina pequeña y modesta, Marcus relató la historia con cada detalle, desde el primer encuentro hasta el devastador giro del embarazo. El abogado lo escuchó en silencio, tomando notas y asintiendo lentamente. «Es obvio que ha sido víctima de manipulación», dijo el abogado finalmente. «Y también está claro que hay un componente racial en todo esto. Las circunstancias, la manera en que te ha aislado y cómo ha utilizado su posición contra ti, todo apunta a que está jugando con estereotipos raciales para arruinar tu vida». Sin embargo, aunque el abogado era optimista, sabía que no sería fácil. La sociedad, en su mayoría, ya había dictado su veredicto. Y aunque Marcus tenía la verdad de su lado, eso no siempre era suficiente. Mientras tanto, Jennifer continuaba con su juego de poder. Había comenzado a presentar demandas legales contra Marcus, alegando que la había engañado para quedarse embarazada y que ahora se negaba a responsabilizarse. Sabía que en los tribunales, la imagen lo era todo, y estaba decidida a hacer que Marcus pareciera el villano. Contrató a un equipo de abogados caros, cada uno de ellos especializado en proteger a personas de su clase social. Una mañana, Marcus recibió una notificación del tribunal. Jennifer estaba demandándolo por manutención, y no solo eso, también estaba solicitando una orden de alejamiento, alegando que Marcus había comenzado a acosarla después de enterarse del embarazo. Marcus no podía creer lo que estaba leyendo. No solo lo había manipulado, sino que ahora estaba siendo acusado de algo completamente falso. Sintió una mezcla de desesperación y rabia. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel y despiadado? La primera audiencia judicial fue un espectáculo. El tribunal estaba lleno de gente. Los medios locales habían comenzado a interesarse por el caso, presentándolo como una historia de una mujer rica víctima de un hombre ambicioso que había intentado aprovecharse de ella. Marcus, sentado en el banquillo, se sentía como un criminal, aunque no había hecho nada malo. Jennifer, por otro lado, se presentó ante el tribunal como una víctima dolida. Con su abogado a su lado, narró su historia con lágrimas en los ojos, fingiendo angustia. Decía que Marcus la había engañado, que la había seducido y luego la había abandonado cuando más lo necesitaba. El juez, aunque profesional, no podía evitar mirar a Marcus con desconfianza. Estaba claro que los prejuicios raciales estaban en juego, y aunque el caso debía tratarse de manera imparcial, la atmósfera en la sala del tribunal era tensa. Cada palabra de Jennifer parecía tener más peso que la verdad de Marcus. Después de esa primera audiencia, Marcus salió del tribunal devastado. Todo lo que había construido durante años se estaba desmoronando. Su carrera, su reputación, todo estaba siendo arrastrado por la marea de mentiras que Jennifer había fabricado. Caminó por las calles, con la cabeza baja, sintiendo el peso de la injusticia.
¿Cómo podía defenderse de algo tan grande? ¿Cómo podía luchar contra una sociedad que ya lo había condenado? Sin embargo, esa noche, mientras se sentaba solo en su pequeño apartamento, algo comenzó a cambiar en su interior. Recordó las palabras de su madre, una mujer fuerte que siempre le había enseñado a nunca rendirse ante la adversidad. Recordó las historias de sus ancestros, quienes habían luchado contra la opresión y el racismo, quienes nunca se dieron por vencidos, sin importar lo difícil que fueran las circunstancias. Marcus sabía que no podía dejar que Jennifer ganara. Sabía que tenía que luchar, no solo por él, sino por todos aquellos que habían sido víctimas de manipulaciones racistas como la que él estaba enfrentando. Al día siguiente, Marcus decidió que no iba a pelear solo. Contactó a una organización de derechos civiles y les contó su historia. La organización, al escuchar los detalles, comprendió que este no era solo un caso individual, sino un ejemplo más de cómo las dinámicas de poder y el racismo seguían destruyendo vidas en esa sociedad. Decidieron apoyarlo con todo su equipo legal y mediático. Poco a poco, la narrativa comenzó a cambiar. La verdad de Marcus empezó a salir a la luz. Los medios comenzaron a investigar más a fondo la historia, y las inconsistencias en el relato de Jennifer se hicieron evidentes. Algunos periodistas descubrieron detalles sobre su divorcio anterior y cómo había manipulado también a su exesposo en el pasado. La historia de la mujer rica y oprimida comenzó a desmoronarse, y más personas empezaron a ver lo que realmente estaba ocurriendo. Una mujer racista y privilegiada estaba tratando de destruir la vida de un hombre negro simplemente porque podía. Jennifer, sintiendo que estaba perdiendo el control, comenzó a actuar de manera errática. Su plan, que había sido tan cuidadosamente elaborado, se desmoronaba frente a sus ojos. La presión comenzó a afectarla, y pronto cometió un error que lo cambió todo. En una conversación privada, grabada sin su conocimiento, confesó que había planeado todo desde el principio. En esa grabación, admitió que su objetivo siempre había sido destruir la vida de Marcus, no porque la hubiera lastimado, sino porque sentía placer al ejercer poder sobre él. Esa grabación fue la prueba que Marcus necesitaba. Cuando se presentó ante el tribunal en la siguiente audiencia, las tornas cambiaron. El juez, al escuchar la confesión de Jennifer, se quedó atónito. La imagen que Jennifer había creado se derrumbó en un instante. Marcus, finalmente, vio un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, esa noche, mientras se sentaba solo en su pequeño apartamento, algo comenzó a cambiar en su interior. Recordó las palabras de su madre, una mujer fuerte que siempre le había enseñado a nunca rendirse ante la adversidad. Recordó las historias de sus ancestros, quienes habían luchado contra la opresión y el racismo, quienes nunca se dieron por vencidos, sin importar lo difícil que fueran las circunstancias. Marcus sabía que no podía dejar que Jennifer ganara. Sabía que tenía que luchar, no solo por él, sino por todos aquellos que habían sido víctimas de manipulaciones racistas como la que él estaba enfrentando. Al día siguiente, Marcus decidió que no iba a pelear solo. Contactó a una organización de derechos civiles y les contó su historia. La organización, al escuchar los detalles, comprendió que este no era solo un caso individual, sino un ejemplo más de cómo las dinámicas de poder y el racismo seguían destruyendo vidas en esa sociedad. Decidieron apoyarlo con todo su equipo legal y mediático. Poco a poco, la narrativa comenzó a cambiar. La verdad de Marcus empezó a salir a la luz. Los medios comenzaron a investigar más a fondo la historia, y las inconsistencias en el relato de Jennifer se hicieron evidentes. Algunos periodistas descubrieron detalles sobre su divorcio anterior y cómo había manipulado también a su exesposo en el pasado. La historia de la mujer rica y oprimida comenzó a desmoronarse, y más personas empezaron a ver lo que realmente estaba ocurriendo. Una mujer racista y privilegiada estaba tratando de destruir la vida de un hombre negro simplemente porque podía. Jennifer, sintiendo que estaba perdiendo el control,
comenzó a actuar de manera errática. Su plan, que había sido tan cuidadosamente elaborado, se desmoronaba frente a sus ojos. La presión comenzó a afectarla, y pronto cometió un error que lo cambió todo. En una conversación privada, grabada sin su conocimiento, confesó que había planeado todo desde el principio. En esa grabación, admitió que su objetivo siempre había sido destruir la vida de Marcus, no porque la hubiera lastimado, sino porque sentía placer al ejercer poder sobre él. Esa grabación fue la prueba que Marcus necesitaba. Cuando se presentó ante el tribunal en la siguiente audiencia, las tornas cambiaron. El juez, al escuchar la confesión de Jennifer, se quedó atónito. La imagen que Jennifer había creado se derrumbó en un instante. Marcus, finalmente, vio un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. El desenlace de la historia comienza justo después de la revelación de la grabación de Jennifer, la cual cambió todo el curso del juicio. En ese momento crucial, el tribunal, los abogados y el mismo Marcus sintieron que algo había girado de forma irreversible. La imagen de Jennifer, hasta entonces inmaculada, se desmoronó por completo ante la evidencia irrefutable de su manipulación. Con la grabación presentada, el equipo legal de Marcus, respaldado por la Organización de Derechos Civiles, tomó el control. La narrativa pública que hasta entonces había sido favorable para Jennifer comenzó a cambiar radicalmente. Los medios, siempre atentos a la controversia, empezaron a cuestionar la veracidad de las acusaciones de Jennifer y a exponer su patrón de comportamiento manipulador. El juicio, que antes parecía un espectáculo destinado a condenar a Marcus, se transformó en una oportunidad para el de limpiar su nombre y exponer las profundas injusticias que había sufrido. Durante la última audiencia, Jennifer se presentó, pero ya no con la misma confianza de antes. Las mentiras y las manipulaciones que había utilizado para arruinar la vida de Marcus estaban volviendo contra ella. Los abogados de Marcus reprodujeron la grabación en el tribunal, donde se escuchaba claramente cómo Jennifer hablaba con desprecio sobre Marcus, cómo lo había utilizado y cómo había planeado arruinar su vida desde el principio. En ese momento, la sala del tribunal quedó en completo silencio. El juez, visiblemente afectado por la revelación, hizo una pausa prolongada antes de emitir su veredicto. Todo lo que Jennifer había construido, desde la demanda por manutención hasta la acusación falsa de acoso, se desplomó ante la evidencia. Sus abogados, que hasta entonces la habían defendido agresivamente, intentaron minimizar el impacto de la grabación, pero el daño ya estaba hecho. Finalmente, el juez se dirigió a Jennifer, condenando sus acciones con palabras contundentes. Este tribunal no puede ignorar el grado de manipulación y engaño que ha intentado imponer. No solo ha abusado del sistema legal, sino que ha utilizado su poder y posición social para dañar deliberadamente la reputación y vida de otro ser humano. Esto no solo es inmoral, es inexcusable. El juez revocó todas las demandas contra Marcus y dictaminó que Jennifer debía enfrentarse a una serie de cargos por difamación, fraude y falsificación de pruebas. Además, se le ordenó compensar a Marcus por los daños emocionales y económicos que había sufrido durante el proceso. La reacción en la sala fue mixta. Muchos de los presentes, que al principio habían apoyado a Jennifer, ahora se sentían traicionados por su engaño. Mientras tanto, Marcus, que había soportado meses de humillación y pérdida, sintió una mezcla de alivio y justicia. Aunque nada podía devolverle el tiempo y la paz que había perdido, este veredicto marcaba un punto de inflexión en su vida. Salió del tribunal con la cabeza en alto, sabiendo que finalmente se había escuchado su verdad. Los medios de comunicación, que al principio habían sido cómplices en la demonización de Marcus, ahora lo presentaban como un símbolo de resistencia frente a la opresión. Los titulares comenzaron a cambiar. Hombre inocente vindicado tras meses de mentiras. El racismo detrás de la manipulación de Jennifer. La verdad sale a la luz. Marcus recupera su vida.
La atención pública se desplazó hacia la discusión de cómo la raza y el poder habían jugado un papel clave en este caso, y cómo Jennifer había intentado usar su privilegio racial y social para destruir la vida de un hombre negro. Pero la historia no terminó allí. Con la ayuda de la Organización de Derechos Civiles, Marcus decidió no solo restaurar su vida, sino también utilizar su experiencia para generar un cambio. Comenzó a dar charlas públicas, compartiendo su historia en universidades, organizaciones comunitarias y eventos dedicados a la justicia social. Habló sobre cómo el racismo sistémico se manifiesta de formas insidiosas, cómo personas con poder pueden utilizar el sistema para oprimir a otros y cómo es crucial luchar por la verdad, sin importar cuán difícil sea el camino. Su historia resonó con muchas personas, especialmente con aquellos que también habían sido víctimas de manipulaciones racistas o prejuicios. Marcus, que había sido una víctima de una trampa cruel, se transformó en una figura pública que abogaba por la justicia y la igualdad. El poder que Jennifer había intentado arrebatarle fue el mismo que lo impulsó a convertirse en un defensor de los derechos humanos. Por otro lado, Jennifer enfrentó las consecuencias de sus acciones. Además de las repercusiones legales, su reputación quedó completamente destruida. Las personas que antes la apoyaban comenzaron a distanciarse, y sus influencias sociales y políticas se desmoronaron. Sus mentiras y manipulaciones la llevaron a un aislamiento total. Lo que una vez había sido un juego de poder se convirtió en su ruina personal y social. Marcus, por su parte, nunca olvidó el dolor que había experimentado, pero aprendió a usarlo como una fuerza impulsora. Se convirtió en un ejemplo de cómo, incluso en las situaciones más desesperadas, la verdad y la justicia pueden prevalecer si uno no se rinde. Su mensaje era claro: el racismo, el clasismo y la manipulación son males que aún existen en la sociedad, pero con valentía y apoyo pueden ser enfrentados y vencidos. Así, la historia de Marcus, que comenzó con un engaño cruel y racista, terminó siendo una lección poderosa sobre la verdad, la justicia y la resiliencia. Una historia que comenzó con enojo y desesperación, pero que terminó con una satisfacción profunda y una enseñanza eterna, que aquellos que utilizan su poder para oprimir a los demás eventualmente caerán, y la verdad siempre saldrá a la luz. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Suscríbete, dale me gusta y sé parte del sueño también.